Saludos a todos nuestros amigos, le damos gracias a Dios que nuevamente vamos a compartir con ustedes de su palabra, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, de la Escritura, de los mandamientos de Dios. Y le damos gracias que nos acompaña nuevamente en este día domingo, el día del Señor, el día de darle gloria, de darle alabanza, de presentarnos con gratitud por toda su misericordia, toda la fidelidad que ha tenido para con nosotros. Pero también nos reunimos con el propósito de escuchar su palabra, que Dios nos hable, que Dios se manifieste en nuestras vidas, que llegue a nuestro corazón a través de su palabra. Nosotros solamente somos un conductor, nosotros me refiero a los predicadores, a los pastores, a los maestros, solamente somos un conducto para poder ser utilizados por Dios, somos un instrumento, pero a final de cuentas quien hace la obra es Dios a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros oramos para que la palabra llegue a tu corazón y que Dios a través del Espíritu haga la obra en tu vida. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este día domingo. Saludos para todos ustedes aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. Todos nuestros amigos, familiares que nos acompañen, que Dios le bendiga, que Dios lo proteja, que Dios lo cuide. Y gracias por estar con nosotros. Siempre lo invitamos a que nos envíe sus peticiones de oración. Estaremos orando por ellas y también envíenos sus comentarios, así como recibimos en el transcurso de la semana a través de las oraciones que ponemos cada día y nos envían sus comentarios. Son bien recibidos y aceptamos todos sus comentarios que vengan también después de la enseñanza que damos. Así es que su Biblia en la mano, estamos en la serie del libro de los Salmos, por lo menos este mes, quizá parte del siguiente mes, vamos a estar meditando en algunos salmos, que Dios nos hable a través de este libro. Es un libro poético, es un libro donde lo explicamos la semana pasada, los escritores se presentan con toda la confianza del mundo para hablar con Dios, para derramar absolutamente su corazón delante de Él, para rendirse ante Él. Es una conversación entre Dios y estos escritores, y los escritores de una manera honesta le dicen a Dios todo lo que hay en su vida, todo lo que sienten en su vida, los deseos de su corazón, las cargas que tienen, los problemas que tienen, las aflicciones, la lucha contra sus enemigos, los pesares, pero al mismo tiempo utilizan en esta conversación la adoración, le expresan gratitud a Dios, le dan gracias por su fidelidad, por su misericordia, por ser un Dios poderoso y eterno. Es importante que nosotros meditemos en este libro porque nos ayuda a estas conversaciones. Nos podemos dar cuenta de que somos humanos y tenemos toda la libertad de hablar con nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, pero tenemos la libertad a través de Jesucristo de poder llegar hasta su presencia y decirle cómo me siento, poderle declarar a Él. A final de cuentas, Dios es la única persona que conoce nuestro corazón y conoce nuestra mente. Entonces, con toda la confianza del mundo, le podemos declarar cómo nos sentimos. Y estamos meditando en este libro de los Salmos que nos habla de eso, nos enseña de esto y aprendemos mucho a cómo comunicarnos con Dios. Recuérdelo siempre de la manera respetuosa que Dios lo merece. Así es que estamos en el Salmo número 1. Por favor, en sus Biblias, si son tan amables, vamos a recordar un poco qué fue lo que meditamos la semana pasada. Esta es la parte número 2. Bienaventurado el varón le pusimos y vamos a ver lo que es el contraste entre el justo y los pecadores. Así es que Salmo número 1 en nuestras Biblias, vamos a leer los versículos, son 6 versículos, vamos a leerlos nuevamente. Recordamos brevemente lo que meditamos la semana anterior y terminamos con la segunda parte del Salmo. Así es que la palabra de Dios dice así, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor bendiga su palabra. La semana anterior iniciamos
en este Salmo 1 y vimos la primera parte, el versículo número 1 que nos dice, bienaventurado el varón. Hablamos acerca de lo que significa la palabra bienaventurado, es feliz. Es una persona que ha sido y es bendecida por Dios constantemente, pero en sí la palabra significa feliz. Y nos dice, bienaventurado el varón. ¿Cómo es que yo puedo ser feliz en el aspecto espiritual? ¿Cómo es que yo puedo ser feliz en mi vida cristiana? ¿Cómo es que yo puedo ser feliz en mi relación con Dios, en el conocimiento de Dios? Y de eso es lo que nos habla aquí. Y la palabra significa feliz, y mencionamos en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo inicia y les habla, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, y así sucesivamente, y quiere decir feliz, 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 bendecido significa la palabra. Entonces una persona bienaventurada es alguien que ha sido bendecida por la misericordia de Dios. Y dice el versículo 1, que meditamos en este versículo la semana anterior, la semana pasada, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hablábamos acerca, lo que estamos viendo en el Salmo es un contraste entre un grupo que es, dice, los pecadores, el malo, el que está separado de Dios, en el que va en el camino equivocado, que no es el camino que Dios manda, que no tiene relación con Dios, que no tiene conocimiento de su palabra, y aquel que sigue a Dios, aquel que se somete a Dios, a su autoridad, a su palabra, aquel que se ha encontrado con Dios a través del Señor Jesucristo, que ha abierto su corazón para que venga a su vida, aquel que tenemos una relación personal con Dios diaria, constante, aquel que estamos aprendiendo, que estamos reconociendo nuestra falta, nuestros errores, y que estamos dejando que a través del Espíritu Santo Dios haga la obra, transforme nuestra vida y seamos más semejantes al Señor. Y estamos viendo ese contraste. Hablamos acerca de causa y efecto, es decir, haces algo, produce un efecto, no haces algo, produce un efecto, ya sea positivo o negativo, y es lo que encontramos aquí en estos versículos. Dice, bienaventurado, es decir, feliz eres el que no anduvo en consejo de malos. Dice 3 cosas que no hay que hacer en el aspecto espiritual para poder ser bendecido por Dios, para poder sentir esa felicidad espiritual. Y lo primero, que no anduvo en consejo de malos, es decir, la influencia. Aquellos que te dicen no pasa nada, aquellos que te dicen todo mundo lo hace, aquellos que te dicen la palabra de Dios es algo antiguo, escrita por hombres, ya no tiene autoridad. Este es un libro que tiene autoridad, ha tenido autoridad y seguirá teniendo autoridad hasta que Dios venga, porque dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Tiene absolutamente toda la autoridad, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es la revelación de Dios, es como Él se comunica con nosotros. Está escrito aquí todo lo que Dios quiere que esté escrito aquí, en este libro. Ni más ni menos, ni le añadimos ni le quitamos. Pero escuchas el consejo, aquella mala influencia. Vimos en el libro de Génesis que Dios le dio mandamientos al hombre y a la mujer. Le dijo, de este árbol puedes comer, de este fruto puedes comer, de aquel fruto puedes comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Viene la serpiente, viene Satanás, viene la influencia, viene el mal y le dice, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, cómelo. Se te van a abrir los ojos. Y la mujer desobedeció, la mujer escuchó el mal consejo, comió de aquel fruto, le dio a su marido, desobedecieron a Dios, y es lo que se conoce la caída del hombre. Entonces ese consejo malo para ser bienaventurado, para ser feliz espiritualmente, ese varón no anduvo escuchando el mal consejo, la mala influencia, aquel que te está metiendo la cosa negativa en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Pero no solamente eso, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Primeramente es la influencia. Primeramente es la mente. Primeramente es ese consejo malo que influencia, que te hace pensar, que te hace dudar si lo haces o no lo haces. Vemos el contraste, vemos la causa y efecto. Y en este caso escuchó el consejo y después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, ya te convertiste al pecador. Ya estás haciendo el pecado, ya lo estás practicando, ya sales a hacerlo. Ya participas en todo aquello que va contrario a la palabra de Dios.
Pero para ser bendecido, para ser bienaventurado, para ser feliz espiritualmente, dice, no andas en el camino de pecadores. Explicamos eso la semana anterior. Y número 3 dice, ni en silla de escarnecedor. Escarnecedores son aquellos que se burlan, que insultan, que critican, que se mofan del cristiano, que se mofan de la palabra, que se mofan y critican y se burlan de una manera ardua, fuerte, grosera, sucia, vulgar, acerca de las cosas de Dios y de nosotros los hijos de Dios. Y el proceso de este hombre dice, no escuches, no camines con él y mucho menos te sientes con aquellos que critican la palabra de Dios. Y serás bienaventurado. De eso hablamos la semana anterior. Ahora encontramos el contraste, encontramos la diferencia para ser bienaventurado. Y dice el capítulo 2, si no, hace un cambio total. Primeramente dice, no anduvo, no estuvo y no se sentó. Si no, hay un cambio. Hay un cambio en la vida, hay un cambio en la actitud, hay un cambio en el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. En la palabra de Dios, la palabra arrepentimiento significa que cambio de dirección completamente. Es decir, voy caminando de sur a norte, me doy cuenta que es el camino equivocado, me detengo totalmente, giro y regreso completamente a la dirección opuesta. Me regreso nuevamente hacia el sur, porque me di cuenta que estaba mal. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento aquí en la Escritura. Y voy en una dirección incorrecta, me detengo y cambio totalmente. Al lado opuesto me regreso. Y aquí dice, sí, no. Es decir, va a haber un cambio. Va a haber un cambio para poder encontrar yo esa bendición. Es el contraste de lo que sí se debe hacer. Primero vimos en el versículo 1 lo que no debemos hacer. Y ahora vemos lo que sí se debe de hacer. Lo que me hará sentir esa bendición, esa felicidad, esa paz, esa relación con el Padre Celestial. ¿Y qué es esto? Dice, sino que en la ley de Dios está su delicia. Ahora, cuando se refiere a la ley, ¿a qué se refiere? Si tú lees el Salmo 119, se habla de la palabra de Dios, menciona que son los mandamientos de Dios, son los estatutos de Dios, son los testimonios de Dios, son los justos juicios de Dios, son los dichos de Dios. Son diferentes palabras que se utilizan para hacer mención de este libro. Y en este caso dice, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en ella está su delicia. Número 1, la ley se refiere a la palabra de Dios. Obviamente los escritores aquí en el Antiguo Testamento se estaban refiriendo a la ley, a los libros que ya tenían en la mano, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero para nosotros que ya tenemos el libro completo, la ley, los mandamientos, los estatutos, los justos juicios, se refiere ¿a qué? A toda la Biblia. A toda la Biblia hoy en día. Y es una gran bendición para nosotros. Dice, sino que en la ley de Dios está ¿qué? Su delicia. Delicia, es decir, es algo que trae gozo, es algo que trae una satisfacción, es un alimento agradable, es algo puro, es algo dulce a mi paladar. Mi delicia. Es como cuando nosotros tenemos a la mesa nuestro plato de comida preferido. Nos emocionamos, lo disfrutamos, lo vemos, lo probamos, porque es una delicia cuando nos invitan, cuando alguien nos lo prepara, cuando vas a un restaurante y ves ese platillo, lo que es tu favorito, es una delicia, te encanta y es algo que quieres seguir comiendo y lo vas disfrutando poco a poco. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento para nuestra vida. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios, de la boca de Dios. Esto es nuestro alimento. Es una leche no adulterada. Es alimento sólido para nosotros, de la misma manera que un niño necesita alimentarse para ir creciendo, para que se vaya fortaleciendo sus huesos, sus músculos, se vaya desarrollando apropiadamente, vas balanceando su alimentación. Lo mismo es para nosotros esta delicia, la palabra de Dios en el aspecto espiritual. Y para que yo sea bienaventurado como ese varón, necesito disfrutar esta palabra. Es una delicia. El Salmo 19 dice así. El Salmo 19
dice así el versículo 7, nos habla de diferentes formas al referirse a la palabra de Dios, y dice así en el versículo 7 al versículo 10, dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. De todo eso nos habla, y por eso es una delicia. Aquí también en el Salmo 19, al igual que en el Salmo 119, se refiere a la palabra de Dios como la ley, como el testimonio, como los mandamientos, como el precepto, como el temor, como los juicios. Y nos habla todo lo que provoca, todo lo que hace la palabra de Dios cuando es una delicia a mi vida. Convierte el alma. Cuando nosotros hablamos y compartimos de la palabra de Dios, la gente dice, y es que me quiere convertir, me quiere cambiar mi religión. Es que yo soy de esta religión y tú eres de otra y me quieres convertir, y nos critican porque piensan que cuando andas predicando quieres convertir. Por supuesto que no. Yo no tengo ningún poder. Si lo tuviera, lo haría. Yo no tengo ningún poder. Mi trabajo es compartir la palabra de Dios. ¿Quién dice que convierte? La ley de Dios es perfecta y es la que convierte el alma. El Espíritu Santo trabaja a través de esta palabra y ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi alma, la ha convertido. Es la que hace la obra. Pero no solamente eso, dice que es fiel, te da sabiduría cuando no la teníamos. Es recto, que alegra el corazón. Te trae gozo, te trae satisfacción. Por eso es una delicia. Alumbra los ojos, alumbra para que pueda ver el camino correcto. Y permanece para siempre. Ya lo mencioné, todo va a pasar, los cielos y la tierra, pero este libro se va a cumplir absolutamente todo y permanecerá por la eternidad. Por eso dice, bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia. Es algo delicioso. Martín Lutero, que fue el padre de la Reforma, él decía, no podría vivir en el cielo sin la palabra de Dios. Es decir, puedo llegar al cielo y no tengo la palabra, no podría vivir. Y de una forma exagerada dice, pero podría vivir en el infierno con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era su delicia, era su alimento, era su fortaleza. Hemos estado meditando en el libro de Eclesiastés durante los días miércoles, que por cierto siempre los invitamos que nos acompañen. Y el rey Salomón trata absolutamente todo lo que es posible, todo lo que está a su mano. Dice la Escritura que no negó nada a sus ojos. Todo lo que él vio y quiso, lo tuvo, y más. Nosotros vemos muchas cosas que queremos y no tenemos el poder para adquirirlo. Pero Salomón andaba buscando satisfacción para su alma, andaba encontrando el propósito de su vida y probó de todo. Probó la sabiduría, probó el conocimiento, probó la inteligencia, no le funcionó. Y como no le funcionó, cambió y dice que engrandeció sus palacios, engrandeció sus bosques, engrandeció sus jardines y no le funcionó. Dice que tenía siervos y siervas y tenía cientos de servidores que vinieran y lo atendieran para poder mostrar su poder y no le funcionó. Después quiso encontrar satisfacción y gozo en las relaciones íntimas, en las relaciones sexuales. Tenía 1000 mujeres y no encontró satisfacción. Después, ¿qué fue lo que hizo? El arte, la música, el entretenimiento. Tenía coristas, hombres y mujeres y todos los instrumentos del mundo y hacía fiesta constante. No le sirvió, no trajo satisfacción a su alma. Y el miércoles vimos que dedicó su vida a trabajar y trabajar y trabajar. El afán del trabajo y el afán del trabajo y el afán del trabajo, dice. Y a final de cuentas, todo es vanidad, dijo. He llegado a la conclusión que todo lo que he buscado es vanidad. He hecho todo lo posible para encontrar satisfacción y es vano. Es aflicción de espíritu, es dolor de la carne. Y aquí la palabra de Dios nos ofrece algo. Andas buscando satisfacción, andas probando aquí, andas probando allá, andas conociendo religiones, filosofías, teologías, andas leyendo libros que te motivan para poder levantarte y encuentras la buena vibra y encuentras la paz y limpias tu mente. Aquí te está ofreciendo Dios un libro que puede ser tu delicia.
que trae gozo, que convierte tu corazón triste en algo gozoso, que convierte tu alma, que te alumbra los ojos, que permanece para siempre. Dios te lo está ofreciendo, no necesitas buscar. Y para poder ser bienaventurado como el varón, necesito disfrutar de la palabra de Dios. Salomón no lo encontró en nada. Y aquí encontramos que dice el salmista, el rey David, el padre de Salomón, le dice, en la ley de Dios, ahí está la satisfacción. Ahí está la delicia. Es el consejo para encontrar la bendición, para poder yo ser bienaventurado. Disfruta, goza. Es el alimento para nuestra vida constante. Y no solamente eso, dice, en la ley de Dios está su delicia y en esta ley y en su ley medita de día y de noche. Es algo que disfruto, pero es algo en lo que tengo que meditar de día y de noche, es decir, reflexionar, pensar detenidamente qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios está hablando a mi corazón a través de este libro. Por eso dice, medita. No solamente es leer, leer y leer. Hay una gran diferencia entre leer, yo cumplo, y esperarme aquí a que Dios me hable. Eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Porque este es el libro como Dios se comunica con nosotros. Esta es la palabra, por eso se llama la palabra de Dios. Yo me comunico con Dios a través de la oración. Pongo delante de Él mi clamor, le digo todas mis cargas, como es este libro que mencionamos, el libro de los Salmos, lo lees y te das cuenta que llegas ante Él. Puedes hablar, declarar todo, decirle cómo te sientes, le hago mis peticiones, le doy adoración, le doy gracias, pido oración por otras personas, por mi familia, amigos o las personas que nos pidan oración, intercedemos por ellos. Yo le comunico todo a Dios, Él me contesta, ¿cómo? A través de su palabra. Entonces necesito sentarme y necesito tratar de entender cuando Él me habla. Necesito meditar, necesito escudriñar, necesito discernir con calma. Por eso hablábamos de tu alimento favorito. Cuando te traen tu alimento favorito, se te abren los ojos, pero quieres ir con calma, no te lo quieres devorar porque quieres que dure, porque quieres disfrutarlo. Ya sea carne, ya sea pescado, ya sea un postre, es una sopa, lo que sea, pero quieres ir con calma porque lo quieres disfrutar, tu alimento favorito. Así es el libro. Es una delicia, pero dice, medita. Hay filosofías y hay religiones que motivan a la gente a que tienes que poner tu mente en blanco. Saca las vibras. Saca los malos deseos, saca los malos pensamientos, pon tu mente en blanco y encontrarás paz. Nosotros es exactamente lo contrario. Llena tu mente de la palabra de Dios, dice la Escritura, en esto pensar, en todo lo puro, en todo lo limpio, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene virtud, dice la Escritura, en eso pensar. Hay que atesorar la palabra de Dios. Es una virtud, es una disciplina, es algo que lo hago constantemente y que voy aprendiendo y aprendiendo a hacerlo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 20, dice la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, está atento, medita a lo que te quiero decir. Inclina tu oído a mis razones. Está atento, por favor, porque te quiero hablar de algo. No se aparten tus ojos de la palabra, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Inclina tu oído, está atento a lo que quiero hablar, a lo que quiero decir, y guarda la palabra en tu corazón. Y por eso dice este varón que quiere ser bendecido por Dios, no solamente disfruta la palabra, sino que medita de día y de noche, guarda la palabra en su corazón, tratando de entender lo que Dios le está diciendo. Es una virtud, es una disciplina en la que queremos entender qué es lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. Queremos conocerlo más, conocer su voluntad. Queremos aplicar la palabra en nuestra vida y la utilizamos cuando es necesario. Cuando yo medito en la palabra, cuando yo memorizo la palabra, me sirven los momentos difíciles, me sirven los momentos tristes, me sirven los momentos de alegría, me sirven los momentos de gratitud. Cuando la gente me pide consejo, cuando la gente me pregunta algo,
viene la palabra que Dios me da a través del Espíritu y la puedo compartir y la puedo enseñar y les puedo animar. Pero tú necesitas leerla y meditar. Eso es de día y de noche, constantemente. Estar en contacto con este libro sagrado. Encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, Dios le habla a Josué. Josué era un líder, era un militar. Él iba a entrar a la tierra prometida. Moisés ya no iba a entrar. Dios le dijo, tú no vas a entrar, va a entrar Josué, tu siervo va a entrar. Él es el líder que se va a encargar de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios le dice, en el libro de Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en la palabra, pensarás en ella. La vas a disfrutar. Escucha lo que te digo, guárdala en tu corazón porque te va a ser útil. Sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Importante, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros la guardamos, es importante leerla, es importante entenderla, comprenderla, guardarla, pero al mismo tiempo es importante hacerla, cumplirla, ser hacedores de la palabra, obedecer lo que Dios me está diciendo. No solamente medito por meditar y qué bonito es, no, la tengo que guardar para poderla aplicar y para poderla vivir. Y es lo que le dice Dios a Josué, para que guardes la palabra y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero meditarás de día y noche. El pueblo de Israel, los judíos, tomaron los versículos de una manera literal cuando Dios les dijo que tenían que escribir la palabra en sus frentes. Y tú puedes ver a los religiosos ortodoxos judíos que traen un pedacito de madera aquí y ahí meten una porción de la escritura. ¿Por qué? Porque lo tomaron y aquí la tienen y la escriben en los marcos de sus puertas y la tocan cuando entran o cuando salen. Porque eso es lo que Dios le dijo y lo tomaron literalmente. Y así lo hacen y así lo practican. A nosotros nos dice, medita de día y de noche, manténla en tu corazón, aprende de ella, guárdala en tu corazón, utilízala. Deja que yo te hable. Espera en silencio, dice la Escritura, porque Dios quiere hablar a ti a través de su palabra. En la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dios te quiere hablar a través de su palabra. Pero no solamente dice ya lee la ley, sino que en la ley está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el efecto que causa? ¿Cuál es el efecto? Decíamos, ¿verdad? Causa y efecto. Yo medito, yo la disfruto, yo me deleito, yo escucho lo que Dios me está diciendo. ¿Y cuál es el efecto que va a provocar en mi vida el hacer eso? ¿Cuál es la bendición que eso trae a mi vida? Dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros disfrutamos la palabra de Dios, si nosotros meditamos la palabra de Dios, si nosotros entendemos la palabra, la guardamos, la vivimos, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El problema es que muchos de nosotros o muchísima gente creció en una religión que nunca les hablaron de la palabra de Dios, que nunca les enseñaron. Al contrario, fue un libro prohibido por generaciones. Solo los líderes la podían tener y la podían utilizar y la podían leer. Y le enseñaban por supuesto mal, pero solamente ellos podían. Entonces crecimos en una religión que nunca nos motivó, que nunca nos enseñó, que nunca nos predicó la palabra de Dios. Por eso te digo, cuando nos ven con la Biblia, reconocen el libro negro, tienen miedo. Es de otra religión. Nunca han meditado en la palabra de Dios, nunca han dejado que Dios les hable y les enseñe a transformar su vida, a cambiar su vida, a meditar en esta palabra. Sí crecieron y ahora no tienen contacto con la Escritura, solamente con tradición, con costumbres
con enseñanzas que vienen de generación en generación. Pero ¿dónde está la palabra de Dios en nuestras vidas? Medita día y noche. ¿Y cuál es el efecto que causa? Dice, será como un árbol plantado. No dice que es un árbol que se apareció solo, que creció de la nada. Es un árbol plantado. Dios lo puso ahí. Así es nuestra vida, es un árbol plantado que su alimento, dice, está junto a corrientes de agua, que el alimento está constante, hay alimento todo el tiempo. No importa si hay sequía, no importa si hay lluvia, no importa si es el invierno, no importa si es el verano, está junto a las corrientes de agua. El árbol siempre recibe su alimento, la nutrición que necesita en todo tiempo. Tiene una raíz fuerte, tiene una raíz sólida, profunda, estable. Crece fuerte y saludable ese árbol. Obviamente, ¿verdad? Esto es una metáfora, está hablando acerca de nuestra vida. He sido plantado, Dios me ha llamado, Dios te llama constantemente y Dios te está llamando a ti que no tienes a Cristo en tu vida, que no conoces de Dios, que no meditas en la palabra, te quiere tomar y te quiere plantar en su palabra. ¿Para qué? Para que mi vida también sea de raíz sólida, para que tenga yo y esté parado en la roca que dice la Escritura que es el Señor Jesucristo, para que si estoy parado en esa roca, soy como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Vienen las tormentas, vienen los vientos, vienen los problemas, vienen las tribulaciones y no me muevo porque estoy bien plantado, porque la raíz es profunda, porque como me alimento de su palabra. Mi vida será con raíz fuerte, mi vida será sólida, mi vida será estable, tendré madurez, tendré crecimiento como ese árbol frondoso, fuerte, ese roble poderoso. Y así se convierte en nuestra vida. Cuando nosotros estamos junto a las corrientes de la palabra de Dios que nutre nuestro corazón, que nutre nuestra vida, ese es el resultado. Aquellos dicen, no andes aquí. Quiero que hagas esto, lee mi palabra, que la disfrutes día y noche, constantemente. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vas a ser un árbol plantado, vas a ser fuerte, vas a ser sólido, no te vas a mover. Conforme meditamos y meditamos y meditamos y aprendemos de la palabra de Dios, no me muevo de mi fe. Pero si no conozco, si no leo, somos como las olas que nos llevan y nos arrastran y nos llevan y nos arrastran y vamos y venimos y vamos y venimos, pero nunca salimos de ese lugar. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra de Dios en mi vida, en mi corazón. No estoy plantado junto a las corrientes, no me tomó Dios y me plantó con esas corrientes que es la que fluye dentro de mí, que es el alimento. Y dice que da su fruto a su tiempo, que da su fruto a su tiempo. Está plantado y es el árbol frutal, da su fruto a su tiempo. Lo plantas, da su raíz, empieza a crecer, le pones su abono, le podas las hojitas, lo estás regando, que le dé el sol. ¿Para qué? Para cuando llegue el verano, para cuando llegue el otoño, para cuando llegue el día de la cosecha, entonces tiene su fruto a su tiempo, ni antes ni después. Y así es nuestra vida con Dios. Vamos creciendo, nos llamó, nos plantó, nos puso cerca de las corrientes. Nosotros decidimos quedarnos ahí y alimentarnos de su palabra. Vamos creciendo, vamos adquiriendo madurez, vamos aprendiendo, vamos siendo más fuertes, más sólidos, más estables, hasta que demos fruto. Ese es el propósito. La palabra de Dios dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y así es mi vida, es el proceso en nuestra vida. También nosotros hemos sido plantados, somos alimentados, Dios cuida de nosotros, crecemos, nos fortalecemos y a su tiempo damos fruto. Debemos de seguir, la palabra de Dios nos dice que debemos de seguir las pisadas, las huellas del Maestro, del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo se tiene que formar en nosotros, tomar el carácter de Él, de mansedumbre, de humildad, de amor, de aceptación. Ese es el fruto que nosotros vamos dando. En el libro de Jeremías dice la palabra de Dios así: bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. El libro de Jeremías 17. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos plantados en la palabra de Dios. Estamos junto a las aguas, estamos junto a las corrientes. Porque nuestra raíz es fuerte, es sólida, es profunda. Viene el sol y no hay problema, viene la tormenta, no hay problema. Resistimos. No somos superhumanos. Por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay tristeza. Por supuesto que pasas por algún momento de desánimo. Pero como está la palabra, porque estás cerca de las aguas, porque estás cerca de la corriente, porque meditas, porque es una delicia constantemente de esa palabra, entonces mi hoja es verde. Soy como ese árbol plantado y que da su fruto a su tiempo. El libro del Evangelio de Juan dice así: ¿de qué frutos? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Si no estamos con Él, si no estamos con Dios, si no estamos con su palabra, si no estamos en esas corrientes de las aguas, entonces no damos fruto. Aquel varón que ha sido plantado ahí va a dar su fruto a su tiempo. ¿De cuáles frutos? El libro de Gálatas nos dice en el capítulo 5 del libro de Gálatas, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, nuestra vida, a través de lo que hemos visto en el Salmo número 1, a través de la delicia, a través de la meditación, nos convertimos, nos plantamos junto a las aguas, damos un fruto a su tiempo. El carácter de Jesucristo se empieza a formar en nuestras vidas, reflejamos el carácter de Jesucristo, tenemos fruto, ahora vemos que hay más amor, hay gozo, hay paciencia en nuestra vida, algo que Dios ha venido haciendo a través de 30 años de conocerlo. Falta camino por recorrer, por supuesto. No vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia de Dios, pero mientras tanto vamos dando frutos. Ahí es como puede ser un testimonio. Por eso te pregunta, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué tú vives así? ¿Por qué hablas así? Porque damos frutos, porque Dios trabaja, porque el Espíritu Santo trabaja en mi corazón y me va transformando y me va cambiando. Mi raíz, mi persona, mi alma lo ha transformado. Son los frutos del Espíritu, separados de Dios, separados de Jesús. Nada podemos hacer, no daremos frutos en ningún momento. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae, permanece verde, leímos aquí en el libro de Jeremías, ¿sí? Y no verá que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, no cae. Viene el viento y no cae. Te menciono nuevamente, puedo pasar tristeza, puedo pasar dolor, angustia, lo que tú quieras, pero no vamos a caer porque estamos con el Señor, con su palabra. Estamos en sus manos, no nos va a dejar. Si su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado cuando utilizamos la palabra prosperidad, pensamos que es igual a dinero. Por supuesto que nos ha bendecido, por supuesto que nos ha dado aspectos materiales, pero mucho cuidado cuando te hablan y te dicen, ven a Dios, ven a Jesucristo, ven a su palabra, tus problemas se acabaron y vas a tener dinero, da una donación y se te va a multiplicar. No funciona así. Por supuesto que le damos nuestras donaciones materiales, por supuesto que es fiel, por supuesto que nos bendice, pero no necesariamente quiere decir que vas a hacerte rico. No te va a faltar, eso es prosperidad. El pan diario de cada día, dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Eso es prosperidad, que no te falte, que supla tus necesidades, que tengas techo, que tengas abrigo, que tengas alimento, que tengas salud, que tengas trabajo, que estés sano, que estés completo. Eso es prosperidad. Habla de la prosperidad de tu corazón, habla de la prosperidad de tu alma, habla de la prosperidad de tu espíritu, que eres capaz de poder resistir, de poder enfrentar las pruebas, que la gente busca a ti para que tú los puedas apoyar. Eso es prosperidad. Esa hoja verde significa el testimonio que tú eres. Esa hoja que no cae, reflejas el amor, la presencia de Jesucristo en tu vida. Por eso la hoja permanece ahí en el árbol. Es lo que reflejas. Pero ha sido a través de años
años, 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 hasta dar su fruto a su tiempo. Todo lo que hace prosperará. Es nuestra alma, nuestro espíritu el que prospera, es mi relación con Dios, el conocimiento con Dios, es mi testimonio público, es el tener la fuerza, la capacidad de hacerle frente a la adversidad. Eso es prosperidad. Por supuesto, también incluimos aspectos materiales, pero eso no es lo primordial. Dios está buscando más prosperar tu alma, tu corazón, tu espíritu, tu mente, con su palabra y su presencia, que prosperarte materialmente, porque al final de cuentas lo material es vano, dice Salomón. Eso no va a permanecer, eso es algo que es aquí, debajo del sol. Pero si tu alma, tu espíritu, tu corazón prospera, es más allá del sol, es en la presencia de Dios, y eso es lo que Dios quiere bendecir. Y termina en el versículo 4 y termina ya el contraste entre uno y el otro. Entre el que anda en el camino de Dios y el que anda en el camino sin Dios. ¿Sí? Dice, no así los malos, el capítulo 4, no así los malos, que son como el tamo, es decir, el tamo es esa hojarasca, esa hoja seca, como paja. ¿Sí? No así los malos, aquel que sigue a Dios, aquel que conoce a Dios, aquel que se deleita en la palabra de Dios, aquel que medita en la palabra de Dios día y noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua y da su fruto y su hoja no cae. Aquel que no sigue a Dios, aquel que anda escuchando el mal consejo, aquel que anda en camino de pecadores, aquel que se sienta en silla de escarnecedores, él es como el tamo, una hojarasca que fácilmente viene el viento y te arrebata. No estás con Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, hay una separación. Los pecadores, los que no conocen a Dios, los que no se han arrepentido, los que no reciben su palabra, los que no reciben al Señor, dicen, no se van a levantar, no van a estar en la congregación de los justos. Va a haber una separación. La palabra de Dios dice que hay dos caminos. El camino angosto que lleva ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y el camino ancho, el camino de la diversión y de la prostitución y de la pornografía y de los vicios y del robo y todo el pecado, dice que ese camino es ancho y lleva directamente ¿a dónde? A la perdición. Por eso dice aquí, ni los pecadores, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Van a estar separados. A su tiempo va a venir un juicio delante de Dios y va a separar el trigo de la cizaña. Va a separar a sus hijos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce tu camino. Dios conoce quienes tienen a su Hijo amado en su corazón y conoce su camino. Es el camino. Cuando tú lees el libro de Hechos, 3 o 4 veces se menciona que en el libro la gente en aquel tiempo los llamaba los del camino. Al referirse a los que seguían al Señor Jesucristo, a los que habían recibido al Señor Jesucristo, a los que se habían sometido a su palabra, a los que habían entregado su vida a su palabra, dice los del camino. Y aquí dice el Señor, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay una separación. Iniciamos la semana pasada mencionando el contraste que hay entre el justo y el pecador, el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios, el que anda en el camino de Dios y el que no anda en el camino de Dios. Y va a haber una separación al final. Camino con Dios hasta su presencia, camino sin Dios, la perdición. Es una vida con Dios, es una vida sin Dios. A final de cuentas, ¿andas o no andas? Hay que tomar una decisión. Tomamos la decisión entre escuchar el consejo malo, andar en el camino de pecadores y sentarme con los escarnecedores. Tomo mi decisión o tomo la decisión de escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios y seguir el camino de Dios. Y es mi decisión que yo tengo que tomar. ¿Para qué? Para que me convierta en un hombre bienaventurado. Para que haya bendición en mi vida, para que haya felicidad en mi vida, espiritualmente hablando. Pueda haber ese gozo y pueda haber esa tranquilidad. Pueda haber la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que pueda convertir y cambiar mi vida solamente Dios y su palabra.
El testimonio de Dios es fiel, que me da la sabiduría espiritual. Recordemos que ya hablamos de eso en el libro de Proverbios. Hay una gran diferencia entre sabiduría e inteligencia. La palabra de Dios dice, los mandamientos de Dios son rectos para que me alegren el corazón. Es tu decisión, ¿qué camino quieres tomar? Ese camino de la palabra de Dios, de la delicia de Dios, de ser un árbol plantado. ¿Quieres ser un varón bienaventurado, feliz? Sigue el consejo de la palabra de Dios. Medita en lo que hemos compartido por 2 semanas. Medita en la palabra de Dios. Claramente lo dice el versículo 2, en su ley medita de día y de noche. Antes de que escuches líderes y predicadores y pastores y los líderes de tu iglesia y escuchamos mensajes aquí en el internet y YouTube y Facebook y todos, y veo ahí la pelea de entre unos con nosotros y los unos critican aquí, los otros critican allá. Vea la palabra. Antes que nada, vea la palabra, tú solo abre el libro y medita, no le tengas miedo, medita. Medita en lo que te diga uno y lo que te diga el otro. Medita en lo que Dios te quiere decir a través de su palabra. Él es el que te va a hablar, Él es el que te va a decir. Recordamos y terminamos con esto cuando el Señor se encontró con esa mujer en el pozo, ya lo habíamos mencionado unas semanas atrás. Esta fue a sacar la mujer agua y el Señor apareció ahí y le dijo, dame de beber. Y tuvieron una conversación, una de las conversaciones más importantes de la palabra de Dios, más interesantes, más fascinantes que puedes encontrar de la palabra de Dios. Es esa conversación entre el Señor Jesucristo y esta mujer. Pero en un momento dado, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, si tú bebes de esa agua, el agua del pozo, la vas a beber y vas a tener sed otra vez. Y es cierto. Tomas agua ahorita y mañana tienes sed, comes ahorita, mañana tienes hambre o al rato tienes hambre. Y el Señor le dijo, toma de esa agua y tendrás sed, pero toma del agua que yo te doy. Toma de mi palabra, toma de mi presencia, recibe mi espíritu y nunca tendrás sed, nunca tendrás hambre. Medita antes de escuchar a tu líder, antes de escuchar a tu pastor, tu líder religioso. Antes de estar investigando YouTube y Facebook y todas las redes sociales y las peleas entre uno y entre otro, y que yo crecí aquí en esta religión y ahí me voy a morir, medita en la palabra de Dios. Tú tómala, ábrela, que dejes que Dios ábrela y dile, Dios, háblame a través de tu libro sagrado. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Y qué es lo que me voy a convertir? Bienaventurado, bendecido por Dios y su palabra. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y nuevamente te animamos. Busca la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, disfruta la palabra de Dios para convertirte en bienaventurado y ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que Dios te bendiga, te invitamos a que nos acompañes. El día miércoles seguiremos con el libro de Eclesiastés y el siguiente domingo meditaremos en otros salmos si Dios nos permite la vida. Que Dios te bendiga, bendiciones para ti, para toda tu familia. Vamos a terminar orando y Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bendita palabra. Te damos las gracias porque a través de ella es como tú te has manifestado en nuestras vidas, has ido convirtiendo nuestra alma, has ido convirtiendo nuestro corazón. El poder del Espíritu, utilizando tu palabra, ha ido transformando nuestro ser. Nos has hecho en una nueva criatura, Señor. Nos has dado la delicia de tu palabra. Nos has dado la seguridad de la vida eterna, Señor. Somos un árbol plantado junto a corrientes de agua cuando meditamos en tu palabra, Señor. Y por ello te bendecimos, te glorificamos. Te ruego, Señor, que nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros familiares mediten en este libro sagrado. Y que seas tú el que hables a los corazones directamente a través del Espíritu Santo. No hombres, no líderes, no religión. Tú, Dios mío, y tu palabra para convertirnos en hombres bienaventurados, Señor. Gracias por este momento, gracias por la bendición que nos das y una vez más te ruego en el poder de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo que seas tú el que habla a los corazones, quien quiera que escuche este mensaje, que sea bendecido por el poder de tu palabra. Gracias, Dios mío, en Cristo Jesús oramos, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos todo. Amén y amén.
Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, bendiciones para todos ustedes, que Dios los proteja y nos vemos próximo miércoles, si Dios permite. Gracias, bendiciones.